Así rapidito, ¿no? Yo voy a hacer una introducción. Queridos amigos, estamos hoy en directo desde el convento de los Descalzos. El padre guardián, Fray Marcos Araya Orellana, va a realizar una entrevista a Monseñor Gerardo Serdín, que muy amablemente nos está brindando. Justo él acaba de llegar hoy día de Roma. Y bueno, nos va a dar todas las noticias acerca del sínodo amazónico. Padre Marcos, por favor, comienza la entrevista. Bien. Queridos hermanos, queridas hermanas, paz y bien. Aquí en verdad nosotros, ¿no?, en este ángulo del convento de los Descalzos, pues muy contentos porque vamos a compartir con ustedes, ¿no?, noticias del reciente sínodo que se realizó en Roma, que comenzó el 6 de este mes y terminó el 27, o sea, hace 3 días. Y contamos para ello con la presencia de nuestro hermano, ¿no?, franciscano, ¿no?, es evidente, Gerardo Serdín, que es el vicario apostólico del Vicariato de San Ramón, que ha participado ciertamente en este sínodo. Lo interesante también, ¿no?, es que en nuestra provincia de San Francisco Solano del Perú, provincia misionera, pues tenemos también la encargatura, ¿no?, de trabajar junto con 3 vicariatos apostólicos aquí en nuestro país, en el Perú, ¿no?, y que pertenecen ciertamente a la Amazonía, ¿no? El Vicariato Apostólico de San Ramón, el Vicariato Apostólico de Requena y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, en donde actualmente también se encuentra, ¿no?, Caballo Cocha. Allí hay una casa donde se está realizando el proyecto Amazonía por parte de la Orden de Hermanos Menores. Bien, entonces para comenzar, pues, ¿no?, nuestro hermano Gerardo Serdín es vicario apostólico desde el año 2002 y como suele suceder, pues no hay mucho trabajo, ¿no?, siempre impulsando allí el desarrollo, ¿no?, de las labores misioneras, incluso invitando, ¿no?, convocando a no solamente religiosos, sino también laicos para llevar adelante esta obra de evangelización. Y en verdad el sínodo está marcando, pues, un punto muy importante en la historia nuestra de la Amazonía, pero podemos decir también del mundo entero, ¿no?, que es algo que se ha estado también, ¿no?, descuidando, ¿no?, pero justamente es la misma iglesia que está levantando su voz, pero no solamente a niveles, pues, de jerarquías, ¿no?, de clero, sino también, ¿no?, de sus mismos habitantes. Y bien, entonces, hermano Gerardo, pues te agradecemos bastante tu disponibilidad. Sé que recién has llegado, creo, esta mañana, aún debes estar cansado porque el viaje tan largo y el horario, sí, pero agradecemos esa disponibilidad y comenzamos, pues, a un poquito para compartir con los hermanos que nos siguen. Sí, ante todo, ¿qué es un sínodo?, ¿no? Y después un poco que nos hables, ¿no?, acerca del, por ejemplo, REPAM, ¿no?, que comprende algunas regiones, ¿no?, de nuestra Amazonía, que por ahí también cuando vino el Papa, ¿no?, en su reciente visita, y llegó a decir incluso allá en Madre de Dios, aquí comienza el sínodo, ¿no? Un poco quienes integran esta red, ¿no?, cuántos países amazónicos participaron, ¿no?, o sea, los motivos, ¿no?, que llevaron a la realización de este sínodo. Como ya sabemos, sínodos viene del griego caminar juntos. Caminar juntos. Se habla hoy día mucho de la iglesia sinodal, con características sinodales, que se dialogue, que se busque la comunión. No es propiamente democracia, donde la mayoría gana a la minoría y la minoría, pues, descontenta. No, realmente buscamos la comunión. Ahora, jurídicamente un sínodo es un ente consultivo, de consulta. ¿Quién nos consulta? El Papa nos consulta. Nos pregunta qué les parece, cómo es la vida, cómo es la evangelización en su zona, qué proponen, cuáles son las propuestas, etc. Y en el caso de este sínodo, en todos hay consultas, pero no siempre se realizan. En ese caso, había casi 2 años los procesos de consulta
en todas las comunidades. Y luego todo se iba integrando y ha resultado en unos aportes que se han enviado a Roma. Había varios así eventos descentralizados. Nosotros hemos participado en Lima junto con el Vicariato de Puerto Maldonado y Pucallpa y hemos dado nuestros aportes, nuestros pedidos, nuestras angustias, etc. Ese es el sínodo. No es decisivo. Aquí tengo este documento final. Claro, sí. El Santo Padre dijo que se publique. Y no solo que se publique, sino cada número, cuántos votos ha recibido a favor, en contra, etc. Qué bueno. O sea, para que se vea cuál es la opinión que traen los padres sinodales. Ahora bien, los padres sinodales, ¿quiénes eran? Éramos todos los obispos de la Amazonía. O sea, en nuestro caso, vicarios apostólicos y 2 obispos más que tienen célula, ¿no? Sí. Además, el presidente de la conferencia episcopal y algunos más, un obispo emérito. Y luego, aparte de los obispos, había invitados especiales, científicos, expertos en teología india, en la naturaleza, en todo, ¿no? Para no decir alguna cosa incoherente, sino que sea realmente con algo fundamento, ¿no? Con fundamento científico, que no digan que el Papa no sabe ciencia, que la Amazonía no es pulmón. Bueno, si no es pulmón será corazón o algo pero es muy importante. Incluso desde Italia se han escrito libros enteros, cómo es que la Amazonía nos va a salvar. Y desde Italia han salido muchas propuestas fuertes que están en el documento. Claro que había gente que, un poquito a la antigua, desea mantener las cosas tal como son, al menos aparentemente, pero el mundo siempre va a cambiar, y cambia fuertemente. Son nuevos retos, nuevas cosas que se nos presentan y de alguna forma hay que... Ya bueno, los gritos, ¿quién grita? La naturaleza grita en la Amazonía y los pobres claman también. Que ahí ocurre algo inhumano, que lo vemos por encima nomás. Muchas veces la iglesia, también ocupada en tantas cosas pastorales, urbanas, no se da cuenta lo que realmente pasa en la globalidad del Amazonas. Justo hubo ese incendio enorme que alguno me dijo, yo no lo comprobé, que es del tamaño de Francia, lo que se ha quemado. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los descuidos? La superexplotación de la Amazonía, y luego los que pretenden cuidar, los que quieren cuidarlo, los pueblos indígenas, no se les da oportunidad para que reciban a cambio algo, que puedan seguir ahí cuidando, porque se van a las urbes y ahí en los anillos de pobreza, ahí están. Sí. Y todo ese proceso hay que agarrarlo fuertemente, ¿no? Eso sería el sínodo y, como decía al inicio, es un ente consultivo, ¿no? A pesar de que está publicado, esperamos la voz del Santo Padre. Y él prometió decir su palabra antes de que termine el año. Y eso haremos caso. Esperamos también que sea un gran impulso para la evangelización de la Amazonía, la que está languideciendo, decayendo. Esperamos, tenemos la esperanza que realmente este sínodo mueva a los estados para cuidar la naturaleza, no solo acá, y también a los religiosos, para que el ardor misionero, que han dicho que ha decaído mucho la iglesia, que el ardor misionero otra vez exista y que la Amazonía no sea el último hueco en la quena en los programas de los religiosos, especialmente nosotros que tenemos encargo especial. Así es, sí, en eso es verdad, porque hace un momento, ¿no? Por ejemplo, has dicho aquello de como que a veces la misma iglesia uno se enfoca más en la pastoral urbana, ¿no? Que por supuesto también es necesario, pero sí, es verdad, se constata que como que la Amazonía, aún los que estamos aquí, por ejemplo en Lima, son un poco como que está un poco lejos, como que, ¿no? Y siempre pues hay eso, es un reto realmente, ¿no? Entonces ahí
si no tengo entendido, pues también se han planteado incluso propuestas a lo mejor para, ¿no?, cómo hacer frente a esto, o sea, cómo, lo que también has recordado, ¿no?, ya nos lo decía también Juan Pablo II, ese ardor, ¿no? Porque algunos me temo que incluso cuando se habla de que les mandan a la Amazonía, a la selva, a un lugar de misión, algunos salen diciendo, pero qué mal he hecho, ¿por qué me castigan? ¿Y ¿no? dónde está el Wi-Fi? Porque no hay internet, entonces como que, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces también eso es un desafío, porque ahí, para que esto no quede solo en una reunión más, ¿no? Porque también a veces eso también se nos critica, ¿no?, que nos quedamos un poquito en las palabras, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, por lo que también ya te estamos escuchando, pues también ha tenido repercusiones, o sea que no está pasando desapercibido, ¿no?, este acontecimiento, porque ha generado, si bien, ¿no?, entusiasmo, ¿no?, esperanzas, pero también por otro lado como que ha generado polémicas, ¿no?, incluso hasta rechazo, ¿no? Pero Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, imagínate tú, a ver, el Amazonas, que es un río grande, lamentablemente a veces trae tierra y contaminación de las ciudades, quiere transcurrir por el lecho de un río que se llama Tíber. ¿Qué ocurre? Sí, en Roma. ¿Qué ocurre? Inundación. La inundación puede ser destrucción también. Pues claro, eso muchos lo ven como una amenaza. Esos reclamos, esos gritos que están ahí, como digo, de los pueblos, de la naturaleza, y ahora hemos hecho nuestro este grito, ¿no? Sí. La iglesia también, que tenemos que ver cómo afrontar los nuevos retos, no quedar solamente conservándolo aquí. Sí. Ya. Esto era un poquito el impacto. Hubo otras cosas más, por ejemplo, los que están conectados con la explotación de la Amazonía, pues seguro que no les gustará que se diga esto, y que el Estado también se responsabilice a quien da permiso y cómo cierra el ojo cuando entran los madereros a las zonas protegidas, y cómo no se hace nada cuando se atropellan los pueblos que viven ahí hace miles de años, ¿no? Y todas esas situaciones, o sea que de alguna forma hay que levantar una voz profética de que eso existe y eso merece respeto, y el aporte de los pueblos indígenas, que es muy grande, que no se evidencia muchas veces, como vivencia de cercanía, de cultura, de lenguas que se han ido creando durante miles de años. Y esas lenguas funcionan de una forma alternativa, alterna a lo que tenemos nuestra linda lengua castellana, idioma de la comunicación intercultural, pero sí, no como algo que barre con todo, ¿no? Lo que realza y se constituye un elemento de común, ¿no? Sí. Algo así. Sí, justamente, ¿no?, una cosa que ha llamado mucho la atención, ¿no?, y ciertamente se puede asegurar que ha sido algo muy pobladores, ¿no?, indígenas que han estado allí participando y también hablando, comunicando, ¿no?, y sobre todo transmitiendo un sentir, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces eso también yo creo que es algo muy importante y muy bonito, ¿no?, que incluso el Papa pues ha valorado. Aún llegaron noticias, ¿no?, que algunos, ¿no?, clérigos llegaron son un poquito, no sé si de broma o casi de burla, y que con sus plumas como han venido aquí, ¿no?, aquí al Vaticano. Claro. Pero el Papa los defendió, ¿no?, diciendo, pero ¿qué diferencia hay entre las plumas y el tricornio, ¿no?, que emplean algunos? Bueno, pero más allá de esta anécdota, ¿no?, la participación, o sea, ¿cómo se sintieron ellos? ¿Cómo los viste? Porque aquí de Perú también fueron, ¿no?, hace algunos... Sí, como digo, ellos vinieron en calidad de observadores, auditores, dice en latín, ¿no? Sin embargo, se les dio la palabra. Tuvieron también sus 4 minutos, igual que los padres sinodales. O sea, no estuvieron solamente observando. Además, también los científicos tuvieron sus minutos. Sí. Además, fuera del sínodo se podía hacer círculos, exposiciones, ampliaciones de todo tipo, ¿no? Encuentros humanos. Y hay que decir, hubo un clima muy fraterno, incluso con la gente más antigua que tenía otro tipo de opinión, Sí.
pensaba que somos herejes o algo. Igual hubo mucho respeto, mucho cariño, mucha cercanía. Y el Papa dijo, hablen libremente. Aquí nadie va a perseguir por lo que opinan o lo que dicen. Sí. Eso era muy bonito, ¿no? Muy bonito. Así debe seguir en la iglesia. El rol de la mujer. Hay algunos que tienen miedo de la mujer. Sí. Se le ven solamente como adorno, como alguien que nos sirve. Pero el Papa siempre recalca que no nos damos cuenta qué es lo que representa la mujer en la iglesia. Por ejemplo, estamos dando votos negativos a que se le conceda el orden de diaconado. Uy, que no puede ser, que entra la esencia de la teología, que no puede ser. Sin embargo, ellas hacen toda la diaconía. En las iglesias donde no hay sacerdote, no tienen tiempo, hacen todo tipo de servicios. En la salud, incluso en la liturgia, en todo, hacen el servicio, pero no se puede reconocer oficialmente. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? De que no se puede. Entonces, necesitamos no imponer, nadie desea imponer nada, sino dialogar, concientizarnos y acercarnos un poquito a salir de esa situación tan patriarcal en la que estamos todavía, ¿no? Bien. Todavía. Sí, pero por ejemplo, sé que es uno de los puntos, digamos, más relevantes también, ¿no? Porque algunos mencionan 6, bueno, pueden ser menos, pueden ser más, ¿no? Depende cómo se vea o cómo nos han llegado las noticias, nuestros alcances, pero uno de los puntos fuertes justamente ha sido ese tema, ¿no? Un poquito a lo mejor la posibilidad, ¿no? De llegar a la ordenación de mujeres diáconos o diaconisas, ¿no? El diaconado femenino, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿cuál ha sido, digamos, ha habido mucha discusión, ha habido un consenso en cuanto a que sí podría ser, o hay una aceptación o un rechazo? En una sala no hay discusiones. No. Ya. Cuando te toca, te dan los 4 minutos, lo completa los 4 y te sientas, ¿no? Bueno, estás sentado todo el tiempo. Sí. Y así que debate no hay, así, enfrentamiento, ¿no? Pero sí puntos que son contrarios y cada uno expresa su, ¿no? Las guerras están fuera siempre, ¿no? Hay cosas extremas así. Y así, efectivamente, digo, si se prohíbe a la mujer que sea diácona, entonces debería prohibírsele que hagan cualquier tipo de diaconado o diaconía. Pues a ver, entonces puro varones que lo hagan. Hagan puro varones, las mujeres que podrán hacer, sentarse en la banca y decir amén y con tu espíritu, ¿no? Claro. Ese es otro extremo. Pero sabemos cuál es la realidad, cuál es la historia y necesitamos dar algunos pasos para adelante. Sí. No en la forma de imposición o revolución, pero sí dar algunos pasos de concientizarnos un poco más. Porque otro tema, bueno, un poquito en esta línea ha sido lo de, el presentar, ¿no? El tema de los laicos, o sea, casados para que fueran ordenados, o sea, ¿cómo se...? Sí, así, cuando se saca de contexto realmente es chocante. Y había buen número de padres que efectivamente no querían eso, ni hablar de eso, ¿no? Pero si se ve realidades, especialmente en Brasil, cómo han ido dando pasos y llegando a unos servicios en la dirección, no de devoción, de misa del difunto, en el sentido de formar comunidades cristianas, ¿no? Comunidades cristianas que están alrededor de la palabra de Dios y de la Eucaristía, porque ya en varias visitas ad limina a Roma, un poco menospreciaban ahí los padres esas comunidades así, comunidades de base, etc. Dicen, no, pero no parecen muy católicas esas comunidades porque no tienen la Eucaristía. Sí. Entonces ahí me acuerdo que yo una vez contesté, aunque no oigo que otros digan eso, o dicen algo parecido, que la Eucaristía no es solamente esa parte esencial, Sí. lo que se amplía. Primero la reunión, cuando no están 2 o 3, yo estoy. Entonces Cristo ya está presente en forma misteriosa, ¿no?
sacramental, digamos así, porque es invisible. Donde están dos o tres, quiere decir la iglesia cuando se reúne. Cuando se proclama la palabra de Dios tampoco es simple lectura, es una actualización de la palabra de Dios. Luego viene el Jesús pan de vida, ya. Y al último la misión, ¿no? Sí. Porque dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana, toda vida, o sea, toda la vida tiene su momento. Pero ¿qué pasa? Que en muchas comunidades esa parte, esa tercera parte, no se puede realizar. O se puede realizar tal vez con el diácono que traiga el pan consagrado de alguna parte, o que lo tengan ahí cuidando, o sea, cosas así. Y ellos han dado ya todos esos pasos, nosotros no. Nosotros todavía no necesitamos laicos, digamos así, consagrados, sacerdotes que puedan presidir una Eucaristía dominical y hacer las demás cosas. Pero ellos han recorrido ya todos esos pasos que a nosotros nos faltan. Están ahí y no pueden tener la Eucaristía ni una vez al año. Entonces, o bien nos sigues considerando que no somos tan católicos, que somos protestantes. De hecho, hay un dato, lo digo en paréntesis, no garantizo enteramente los datos exactos, así solo he oído que hace 30 años hubo 90% de católicos en Brasil y que hoy día son 60, nada más. ¿Y a dónde han migrado? No hacia el ateísmo, sino hacia grupos pentecostales, protestantes. ¿Y por qué? Porque tienen, o sea, conseguir un pastor es mucho más rápido que un padrecito, con todo lo que tenemos, toda la disciplina. Es muy pocos los que llegan, y con eso puedes esperar 100 años y no vas a resolver realmente la situación de la Amazonía. Eso es lo que vemos. Otros dicen no, que el Señor mandará vocaciones. ¿Qué sabemos que desea el Señor? ¿Estás seguro que eso desea el Señor? O tal vez quiere que recapacitemos y hagamos este momento donde el Espíritu diga cuál es el camino de seguir. Lo que sí sabemos que el laico tiene que ser mucho más activo dentro de la iglesia, no como un devoto más, sino también en los ministerios, que tienen que ver no solamente con la liturgia, sino también con la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, cuidar el medio ambiente puede ser un ministerio, o cuidar los enfermos, o ser un buen profesor. Todo eso son, o sea, la diferencia de simplemente un sueldo donde yo hago las cosas porque me pagan, a ser realmente discípulo misionero es muy grande, porque no lo hago por dinero, no lo hago por interés, sino lo hago por amor al ser humano, a Dios. No, es la diferencia. Por eso incluso dijimos que todos esos ministerios tendrían que ser pues voluntarios, que no sea una forma de ganar dinero. Interesante, ¿no? Aquello de cuidar el medio ambiente como ministerio, ¿no? O sea, tenemos una gran riqueza, ¿no?, en la espiritualidad franciscana, ¿no?, acerca de ver, ¿no?, la naturaleza no como algo para explotar, para abusar, sino más bien para reverencia, ¿no?, para respetar, cuidar, ¿no?, porque somos parte, ¿no?, de ese entorno. Entonces, eso es algo también que tendríamos que seguir promoviendo, ¿no? Esa visión, ¿no?, de respeto, como nos dice la decimos reverencia a la creación, así decimos. Y decimos creación, no decimos simplemente ecología, creación, porque hay un creador. Entonces, el mundo se hace bello, transparente, tal como el cántico de San Francisco, que a alguno le puede parecer muy simple eso. Sin embargo, ha dado incluso el título de una encíclica. Y ese cántico es que ha dado, digamos, fisionomía a todo ese evento. Incluso loado seas mi Señor por los que olvidan, incluso la muerte corporal, que no nos asusta porque son la puerta de pleno encuentro con el Señor, que se hace transparentar en nuestra visión a la naturaleza. La visión franciscana es como de rayos X. O sea, no necesita cerrar el ojo para rezar, basta mirar la creación y para nosotros vemos al Creador ahí.
aun cuando el sínodo bueno, se ha acuñado el término de ecología integral. ¿Eso qué es? No solamente los grupos verdes que cuidan la flor, cuidan el insecto y no les importa el ser humano. Sino una cosa y otra. Claro, también somos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el ser humano. No solo desde ese punto de vista, como partes, como también somos los animalitos que nos movemos, sino que esa gran dignidad donde Jesús se encarnó en el ser humano y que los santos lo descubren en los pobres, es necesario atender. Por lo menos nosotros, los estados también, porque hay una idea de que todos son ciudadanos, todos pueden dar un voto, ¿no es cierto? Pueden dar un voto, igual que, pero tú sabes que eso no funciona así, que hay unas fuerzas, diría yo, casi ilegales que mueven las cosas, aparte del voto, la manipulación, también en los medios y de muchas otras maneras, es feo, ¿no? Entonces lo que queremos es realmente reverenciar también al Creador, a Dios, a Cristo en el pobre. San Francisco dijo que ahí se convirtió, cuando se encontró con el hombre enfermo, excluido de la sociedad. ¿No es así? Entonces la ecología integral es mirar las dos cosas a la vez, con una mirada para nosotros, por supuesto, religiosa. Así es. Interesante. Mira, sabes, un poquito, me permito recordarte algo que hace años, bueno, aún no había sido nombrado vicario apostólico, cuando nos visitabas y nos compartías, ¿no?, tus vivencias de allá en Atalaya o en Cumaría, ¿no?, las misiones por donde estabas y sigues yendo, por supuesto. Sí, recuerdo que una vez nos contaste algo que luego, bueno, a mí al menos se me ha quedado impregnado y lo comparto siempre cada vez que tengo ocasión, que por esos lugares, ¿no?, estaba cruzando, ¿no?, por el río una familia de animalitos, no recuerdo qué animales, tipo nutria, no sé qué, pero iba toda la familia, o sea, el papá, la mamá y las crías. Y de pronto escuchaste unos sonidos de bala, ¿sí? Y alguien disparó y mató a todos, ¿no? A todos. Y recuerdo que tú dijiste que un nativo nunca hace eso, ¿no? Que quien lo hizo fue todo menos un nativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el nativo caza, ¿no?, solo lo que va a consumir, ¿no? Sí. Es selectivo en ese sentido, ¿no? Quizá porque no hay refrigeradoras o porque... Y sobre todo, recuerdo que dijiste, porque tiene esa visión también, ¿no?, de cuidado, de respeto, ¿no? O sea, dentro de su cultura, de su modo de ver las cosas. Sí. Y eso es interesante porque, bueno, no solo interesante, sino algo para rescatar, incluso enseñar, ¿no?, a quienes a lo mejor estamos en las ciudades y no se comprende, porque con qué facilidad incluso uno siembra árboles y apenas si los riega y a veces ni eso, ¿no? Los árboles se secan, los niños maltratan el árbol, o sea, los padres no les cuesta enseñarles a que cuiden, ¿no? Se llenan de basura, ¿no? Rescatar, o sea, cómo reanimarnos también para tomar más conciencia de eso, ¿no? O sea, por eso digo, ¿no? O sea, siempre es un desafío y esa visión, ¿no?, integral de lo que también han hablado pues en el sínodo, lógicamente eso es una gran iluminación, ¿no?, y una inspiración también, que ojalá lo tengamos siempre en cuenta. Sí, porque no se trata solo, ¿no?, de una cosa así medio romántica, poética, ¿no?, que las plantitas, los pajaritos, ¿no?, sino algo más. Así es. O sea que es interesante que no solamente se critican las cosas, sino se proponen, por ejemplo, ¿qué es lo que mueve el desarrollo actual? Bueno, digamos así, sistema neoliberal. Es el egoísmo. O sea, yo tengo que superar al vecino. Tengo que ser más barato, etcétera, ¿no? Tengo que superarlo. O sea, incluso en la escuela, la fuerza que mueve el mundo hoy es la competición, ¿no es así? Sí. Y aquí se proyecta otra imagen, la complementariedad. O sea, considerar el mundo como una familia. Imagínate tú, a ver, tenemos papá, mamá, los hijos, supongamos que uno es grande, fuerte, el otro es más debilucho, otro es medio nerd, que sabe muchas cosas, pero no es capaz de pelear. El otro niño de repente es un
con capacidades distintas, o está enfermo, no sé. Si simplemente pusiéramos eso, de que, a ver, cada uno haga lo que mejor pueda, ¿qué mundo tendríamos o qué familia tendríamos? ¿No? Más bien, aquí se habla de que nos tenemos que complementar, cada uno aporta de su parte lo que puede, ¿no? Imagínate que si los padres compitieran con sus hijos, no, yo invertí tanto en ti y ahora tú págame eso. Tienes que devolver para que sea, digamos, lo que usa mucho, que sea, ¿cómo se dice la palabra? Para que sea algo, digamos aquí, que pueda sobrevivir solo, sí, y que se devuelva, digamos, lo que he invertido yo en este proyecto, ¿no? Sí, autosustentable, o sostenibilidad. Sí, sí. Esa sostenibilidad. Sí. Bien, pero la educación no es que a mí me reporte, claro que algún papá dice, un hijo va a ser abogado para que me defiende cuando estoy en lío, otro va a ser médico para que me cuide. Bien, pero en realidad todo eso es una inversión para futuras generaciones. Por eso los jóvenes dicen, el futuro es hoy. El futuro es nuestro, no es de ustedes. Entonces no agoten todo. Nosotros también queremos tener algo en el futuro. Nosotros quisiéramos agotar todo en un día, o mientras estamos nosotros, ¿no? Dejar un poco, claro, no agotar. Por eso es lo que los nativos hacen, ¿no? Que sacan de una forma medida de una cocha, no lo agotan. Sí. No lo que se está haciendo también ahora, ¿no? Que se está incluso agotando la tierra, por ejemplo, productos que producen solamente o que salen una vez al año, ahora 2 veces al año, 2 cosechas, pero a punta pues de sobreexplotarla con abonos, con químicos, sí, cosa esa, ¿no? Incluso hay una agricultura intensiva que, bueno, ya sí, la tierra es solamente un soporte, pero también tiene sus partes negativas. Es mucho detalle para entrar en eso. Lo que sí podemos decir que realmente buscamos una armonía, ¿no? En el mundo, en la sociedad, en la familia, buscamos una armonía. Que eso puede ser suficiente motivación, no solamente la competición. Por ejemplo, una mamá que cuida a sus hijos no es que compita con alguien, no hay con quién competir, sino su proyección es verse realizada en los hijos, ¿no? Así es, así es. Muy bien, Gerardo. Entonces, bien, pues vamos terminando. Más bien, muchas gracias, ¿no? Por compartirnos, digamos así, ¿no? Del reciente sínodo. De todas formas, a lo mejor nos compartes una palabra final, ¿no? Algo que has visto que te ha motivado ya y te ha traído, digamos, sí, caramba, ¿no? Esto vamos a ver si lo vamos haciendo allá en Perú. Bueno, ahí eso, está, ¿no? Sí, hay cosas que ya estamos haciendo. Sí. Y que podemos apuntarnos varias cosas, pero en realidad para todos nosotros cuando habla el Papa es una provocación más, especialmente a los religiosos que cierran una casa en la selva para ir a la ciudad. Dice, no hay vocaciones, no hay economía, ¿qué hago ahí? Un poco así, con esa idea, ¿no? Y también la pelota caerá en nuestra cancha de la... prácticamente pedirán a todos que tengan misiones, todas las congregaciones. Sí. Dice, si tú no eres misionero, no es de la iglesia. Porque la iglesia ha sido fundada no para salvar a los que están en ella, sino para ser luz del mundo. O sea, en vez de iglesia barco, que salva a todos los que están adentro, y los de afuera pues se ahogarán, tal vez. Que sea un faro, que ilumina y muestra el camino a todos los pueblos. A veces se reprocha al Papa que habla con un musulmán. Si eso que yo conversa con un protestante, con un tibetano, con quien sea, no significa que yo ya dejo de ser lo que soy. Sí, sí. Sino desde mi posición, desde mi identidad clara, diálogo. Sí, sí. Podemos enriquecernos, o por lo menos podemos alumbrar y ayuda a todos. Entonces nosotros las culturas, sí, no competir con ellas, es decir, bueno, hubo también Pastor Arana, estuvo ahí con nosotros en la sínoda, con quien hemos colaborado en el plano bíblico tantos años, ¿no? Vamos a ser provocados, hasta los
de las nunciaturas, los jóvenes, antes de hacerse ahí secretarios, tendrán que ir a las misiones, Qué al bueno. obispo misionero Sí. y estar ahí un año. O sea, todas esas ideas se están viendo, los Sí, sí. nuevos caminos para la Amazonía, para una ecología integral. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que yo dije ahí en Florencia, Sí. frente al cardenal de allá, dije, tenemos que aprender a escuchar América Latina. Hasta ahora estábamos en silencio, aquí y allá alguna cosa, algunas teologías, etc. Pero hoy la Amazonía, lo que es la periferia de las periferias, está en el centro de la atención. Sí. Pero mañana hablará África, pasado mañana hablará Asia. Y todos ellos son católicos y cristianos y tienen que tener voz. Y nosotros tenemos que tener oídos. Porque la escucha era una palabra muy fuerte en todo ese sínodo. Y luego las conversiones, las 4 que están acá, Sí, sí. que pueden desglosarlo en otro momento, ¿no? Las Sí. conversiones. Entonces, el católico no significa perteneciente a una secta que se llama católicos, ¿no? Frente a otros, no. Católico quiere decir universal, sabe abrazar ritos, teologías, colores, ideas, ideologías tal vez, y lenguas, sabemos abrazar todos, por eso somos católicos, no porque seamos todos en un solo molde, ¿no? Claro. Clonados, por decir, no, sino esa variedad como Dios creó el mundo, con tanta variedad. Sí, sí. No hay dos flores iguales. Es verdad. Entonces, Lo bueno, que decía, eso ¿no? sería como, a ver, mensaje final, sabernos escuchar, Ujú. ¿no? Sabernos escuchar y que todos seamos realmente discípulos misioneros. Sí, muy bien Gerardo, muchísimas gracias. Nos quedamos, ¿no?, con esa frase que nos acaba de recordar, de iglesia no como barco, donde solamente se salvan los que están dentro y los demás que se ahoguen, no, sino una iglesia más bien faro, ¿no? Ujú. Un sol que ilumina Sí, y da su la testimonio. otra también Así sirve, es. la otra imagen, ¿No? pero más que O nada. no hoy solo, día ¿no?, eso, como algo sí. exclusivo, sino más abierta, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, sucede que ya tocó la campana del convento a la 1 y Máximo está ya muy inquieto, él es muy cumplidor del horario. Máximo. Máximo. Bien, Gerardo, muchísimas gracias, Gracias. en verdad, por este momento. Y a todos ustedes también, gracias por su atención y paz y bien. Adiós. Muchísimas gracias. Ha sido la provincia misionera San Francisco Solano en vivo y en directo del Convento de los Descalzos. Agradecemos al Padre Marcos Sarabia, Padre Guardián del Convento de los Descalzos, y a Monseñor Gerardo por su tiempo, su entrevista. Y bueno, gracias a todos los amigos que se han conectado. Paz y bien, hasta otra oportunidad. Bien. A ver, un saludo. Ya. Ahí está Paz y bien. Máximo, el engreído aquí del convento. Salud, paz y bien, tus amigos.